hay plenitud de gozo. Hola, buen día. Qué linda las canciones, bien centradas en la obra del Señor y exaltando su nombre. Y esta reunión siempre digo y pienso que es muy especial. Los que participamos de la cena es porque hemos entendido el mensaje de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Que Él murió, se sacrificó por nosotros y nos regaló la salvación. Y bueno, esta cena, como dice la palabra, ¿no? Anunciamos y recordamos la muerte, resurrección y también anunciamos la segunda venida del Señor. Quisiera que me acompañen en Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y para entender por ahí bien el momento que vamos a leer, es necesario ir viendo cómo el Evangelio, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, ya tenemos que entender que ya son los últimos días de nuestro Señor en la tierra, antes de la cruz, perdón. Y el capítulo 24 y 25 es el último discurso de Jesús que se lo da a los discípulos, lo da en el Monte de los Olivos, y el Señor ahí explica lo que es, los sucesos que van a acontecer en su segunda venida, y también después en el capítulo 25 habla de algunas parábolas acerca y toma al pueblo de Israel como lo que va a suceder cuando el Señor venga, en la gran tribulación. Y el capítulo 24 y 25 se centra en lo que recuerdan cuando vino la conferencia, la semana 70 de Daniel, se relaciona directamente con estos capítulos. Y llega al capítulo 26, el evangelista, Mateo, y del 1 al 5 comienza, diríamos, Jesucristo anuncia su última vez en este evangelio su muerte. En Mateo la anuncia 4 veces y en el capítulo 26, versículo 2, es la última vez que lo anuncia a sus discípulos. Pero me quiero centrar yo en el versículo 6 al 13, en una historia que sucede 6 días antes de la Pascua. En el capítulo, cuando ven en el versículo 2 del mismo capítulo, dice el Señor: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pero la historia que aparece en el capítulo 6 no es continua a lo que el Señor dice. Sucede 6 días antes de la Pascua. Y dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Una historia que seguramente la hemos escuchado, la hemos leído en algún momento. Es una historia que se relata en 3 evangelios, está en Juan y está en Marcos. Y María de Betania, que es la que estaba en la casa de Simón el leproso, y ella estaba ahí, y también estaba Lázaro, dice el evangelio de Juan. Y es interesante que estaban en una cena. Estoy haciendo como una recopilación de los 3 evangelios, ¿no? Pero estaban en una cena, seguramente estaban en la cena celebrando la resurrección de Lázaro, porque en Juan es continuo el pasaje este. Entonces, claro, estaban todos juntos, el Señor con sus discípulos en la casa de Simón, y también estaba Lázaro, María y Marta. Y toma acá la escena María. María es una mujer que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera
ves que aparece es en Lucas 10, 39, y ahí dice María que el Señor estaba en la casa de una persona y ella estaba a sus pies oyendo su palabra. Luego aparece en Juan, cuando resucita a Lázaro. ¿Recuerdan esa historia? Cuando el Señor está viniendo, María se acerca al Señor, se postra a sus pies y le dice, le pregunta, ¿no?, por qué había tardado en venir, ¿no? Pero estaba a sus pies, seguramente buscando consuelo y triste por la muerte de su hermano. Y la tercera vez que María aparece es acá, es cuando ella también a sus pies derrama y unge al Señor con un perfume de gran precio. Y por ahí vamos viendo distintas cosas, pero yo quiero que nos vayamos reflejando en nosotros, ¿no? Que la palabra no quede en solo conocimiento, sino que nos haga a nosotros bien y tomemos las historias de María y que nosotros también nos vayamos reflejando. María era una persona que no es casualidad que la Biblia lo relata y ella está siempre a los pies del Señor. Y en esta ocasión ella toma un perfume nardo y lo derrama para el Señor, lo unge en una situación pública donde estaban todos. Y la verdad que era de gran precio ese perfume, ¿no? Juan dice que era 300 denarios y ese precio era más o menos, un denario era el sueldo por día de un trabajador. Así que 300 denarios más o menos es el año de trabajo de una persona. Y María no le importó eso. Ella lo derrama completamente, ¿no? En cantidad y calidad al Señor. En cantidad y calidad, y muchas veces, lo digo por mí primeramente, nos cuesta entregar al Señor cantidad y calidad. Por ahí damos lo que nos sobra, lo que está ahí dando vueltas, se lo damos al Señor. Y pensaba también cuando leía, cuando David, él, no sé si recuerdan Samuel, cuando él censa el pueblo, y bueno, Dios él comete un pecado y hace un juicio, y David para cesar la mortandad del pueblo, dice que tenía que ofrecer un sacrificio a Dios, ¿no? En la era de un tal Arau o algo así. ¿Cómo? No, era Araujo, me parece, no sé, me sale ese nombre. Acá lo tengo. Arauna. Y David Arauna le dice, no, yo te lo doy al campo, yo te doy, mira, acá tenés los bueyes, acá tenés todo para hacer el sacrificio. Y David le dice, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y esa es la actitud que el Señor busca. No una actitud como de nosotros que nos dé lo mismo dar o no dar. Dar lo que tengo que me sobra o dar realmente lo que me cuesta. Dar lo que tiene un gran precio para mí. Y el nardo era carísimo porque viene de una flor del Himalaya, que crece en los montes del Himalaya, y era trasladado a la zona de Palestina en botellas herméticamente cerradas. Sin duda era otra tecnología, no la de hoy, y por eso era tan caro. Y María tenía eso, no sabemos si lo había ahorrado o no, pero lo tenía ahí y lo usa en un momento justo. Lo usa para el Señor, pero ahí nomás interceden los discípulos, ¿no? Juan dice que Judas es el que toma la iniciativa, el que dice, ¿cómo se está haciendo este desperdicio, no? Y ya ahí nomás le pone precio. Dice 300 denarios y se puede vender para los pobres. Y sin duda él también toma la iniciativa, pero los discípulos lo apoyan en la moción. Claro, tiene razón. ¿Cómo se va a hacer este desperdicio? Y yo veía y estudiaba un poquito, y la actitud de Judas es totalmente contraria a la de María. Y que nosotros también podemos estar en esa postura. María ofrece al Señor y da lo mejor que ella tenía, que era este perfume. Ella le rinde honor al Señor. Judas, en cambio, vendió al Señor.
María, más o menos, por poner una cifra, tomándolo de la Biblia, 300 denarios le costó el perfume. Un año de trabajo. Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. Y las 30 piezas de plata era el valor de un esclavo en la feria. Y también 30 piezas de plata, para que tomemos más conciencia de lo que Judas vendió al Señor, era lo que establecía la ley mosaica cuando un buey acorneaba a un siervo o una sierva, el dueño del buey tenía que pagar las 30 piezas de plata y además ser apedreado el buey. Eso está en Éxodo 21:32. ¿Se nota la connotación de María y Judas? La diferencia que hay. María puso en este relato al Señor en el centro. El Señor fue el centro de atención. Judas, en el mismo relato, quita la atención al Señor y pone a los pobres, como una excusa. María mostró su amor y devoción al Señor. Judas, en cambio, mostró su rechazo total al Maestro. Él fue el que lo entregó. Él buscaba la oportunidad para entregarle. La diferencia que hay entre Judas y María es una clara enseñanza para nuestra vida. Porque muchas veces queremos ser como María, poner al Señor en el centro de nuestra vida, mostrarle nuestro amor, nuestra adoración, darle lo mejor, pero en la vida práctica actuamos como Judas. Lo sacamos del centro porque hay otras cosas, le damos lo que nos queda bien, lo que nos queda cómodo. No, mira, yo no puedo, me queda mejor este horario o aquel. No demostramos un verdadero afecto hacia el Señor. Y el Señor irrumpe el momento. Porque claro, María estaba haciendo un acto de amor, un acto de adoración, y al ver la actitud de los discípulos, el Señor los reprende. Y les dice, no la molesten, ella está haciendo algo bueno. Ella está haciendo, él entendió lo que María estaba queriendo decir, adorándolo, demostrándole su amor por lo que él había hecho. Entonces el Señor dice, una buena obra he hecho conmigo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y a mí me encanta porque el Señor siempre concluye las situaciones de nosotros, de las personas, ¿no? Y el Señor enseña acá, yo veía que Él nos enseña primeramente que lo espiritual está por encima de lo social. Muchas veces creemos que no, que lo social, no, el Señor nos dice, a los pobres siempre lo van a tener. Como decir, esto siempre va a estar, pero a mí no me van a tener siempre. Es decir, Jesucristo es el que sacia nuestras necesidades físicas y espirituales, para todo aquel que cree en su persona y en su obra. Pero no puede Él satisfacer esas necesidades espirituales y materiales si primeramente Él no está primero. Si nosotros no tenemos un encuentro primeramente con el Señor, no podemos pretender que Él sane nuestras heridas, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades materiales. Por eso el Señor dice, a mí primero. Es decir, las cosas, es decir, este acto que está haciendo la María es más importante, tiene mejor lugar que los pobres. Los pobres siempre van a estar, yo no. Y el Señor exige su persona, es decir, su prioridad, que Él sea prioridad en nuestra vida. Teníamos un lema en la iglesia, creo que el año pasado, Dios primero. Dios primero. Y no es que eso fue un lema del año y ahora seguimos con otro lema y nos olvidamos del anterior. El Señor acá también está diciendo, yo soy primero. Los pobres, bueno, ahí están. No es que el Señor anduvo con los pobres y ayudó muchas veces, pero en este momento, en este acto de adoración de María, no tenía nada que ver el resto de la gente. Era Él. Era Él, y por eso yo pensaba en este tiempo, cuando compartimos los símbolos, la celebración de la cena, Él es primero. Este momento, esto es exclusivo de Él, de adorarlo a Él por lo que Él ha hecho,
en favor nuestro. Como decía la canción, gracias por las manos que herí, ¿no? Esa parte de la canción de gracias por la cruz. Qué fuerte que es, porque la verdad que las marcas del Señor fueron por nosotros. Las manos que Él muestra después con sus señales en la mano, el costado, la tortura que sufrió, todo fue por nosotros. Todo fue por salvarnos, por regalarnos la redención. Él era el único que podía hacer eso, pero ocupó nuestro lugar. Y gracias por el sacrificio del Señor. Y gracias porque podemos hoy, con lo que somos, tomar el ejemplo de María, adorarlo a Él, con lo que tenemos, pero no con lo que me sobra, no con lo que me queda bien, lo que me queda cómodo, sino un sacrificio. Y el Señor termina y dice, versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y acá es interesante porque los judíos no embalsamaban los cuerpos, sino que lo ungían con especies, con ungüentos. Y María, ella intuía la muerte del Señor que se aproximaba. Habíamos dicho que esto pasó 6 días antes de la Pascua y el Señor fue entregado el viernes. Y María, ¿por qué entendió esto? Algo que a los discípulos le costó tanto entender. Ni siquiera los discípulos habían entendido en la última cena que el Señor iba a morir, que se aproximaba su muerte. María tenía claro y sabía que era ese momento nunca. Porque recuerdan cuando las mujeres van a la tumba a buscar al Señor con las especies y los ungüentos, ¿qué se encuentran? ¿Con qué? Con la tumba vacía. María sabía que ya se aproximaba el tiempo. María entendió el corazón del Señor, entendió sus palabras, y eso fue porque María, siempre que la vemos, ¿dónde estaba? A los pies del Señor. Oía su palabra, estaba cerca, tenía un corazón que lo entendía. Cuando Marta estaba trabajando afanada en la casa, María, el Señor le dice, María, ¿qué? Ha escogido la buena parte, que no le será quitada. María había entendido que el Señor, la muerte del Señor se aproximaba. Había entendido que era ahí o nunca. Y ella tenía ese perfume, no sabemos hace cuánto tiempo, pero entendió que era el momento justo de dárselo al Señor. Entendió que era ahí, adorarlo por su persona, demostrarle su amor, su afecto y mostrarle su amor antes de que Él pase todo lo que iba a suceder. Seguramente María había entendido esto porque estaba cerca del Señor y había estado cerca de su persona, escuchando su palabra. Y el Señor la premia, ¿no? A donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y esto es lo que yo, para ir cerrando, pienso, ¿cuánto tiempo estamos con el Señor? Pensá en el día, un día común, lunes, martes, ¿cuánto tiempo pasamos a los pies del Señor? Porque muchas veces nos suceden cosas en la vida que no entendemos o no entendemos esto o aquello. Pero el único lugar donde podemos entender todas las cosas es en su presencia. Como está también el lema de la iglesia. Dice el Salmo 70 o 73, no me acuerdo, pero dice que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. ¿Y qué quiere decir eso? La relación con el Señor, con el Dios que ideó el plan para la redención nuestra, con el que ejecutó el plan, el Señor Jesucristo. Una relación con Él nos ayuda a entender todas las cosas. Nos da sensibilidad para poder adorarlo. Nos da, digamos, no nos pesa dar lo que más nos cuesta, porque lo hacemos en un acto de amor, lo hacemos en un acto de devoción a Él. No porque me lo dicen o porque lo tengo que hacer, sino que sea una actitud de adoración interna de nuestro corazón, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿no? El Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. María seguramente cumplía con todos los requisitos para ser un estilo de adorador así. El Señor se alegró, se gozó por la obra que ella
había hecho. No le importó el precio, no puso en duda a los pobres si se podía usar para esto o aquello. Él resaltó la actitud de María y la adoración a Él. Y yo la verdad que quiero que vos pienses, ¿cuál es nuestra actitud hacia el Señor? ¿Es como la de Judas? ¿Una actitud de rechazo? ¿Una actitud de no rendirle el honor que Él se merece? ¿Una actitud de que no vale nada, el Señor lo saco del centro? ¿O una actitud completamente distinta a la de María? Poner al Señor en el centro, adorarlo a Él, demostrarle nuestro amor, devoción. En este momento es una invitación para hacerlo. Si tenés que arreglar las cuentas con Él, pero que no sea solo este momento, sino que sea una vida. María, me encanta ese detalle, ¿no? Las 3 veces que se nombra a los pies del Señor. Y sin duda ella, como dije, entendió todo. Lo que los discípulos, estando cerca con el Señor, compartiendo 3 años de ministerio, yendo, viniendo, no entendieron. Y esto también nos enseña que muchas veces estar cerca del Señor externamente no es lo mismo que internamente. Podemos demostrar afuera o aquí en la iglesia que estamos en esto, en aquello, pero los discípulos no comprendieron que la hora del Señor se acercaba y que su fin era la muerte por nosotros, por los seres humanos. María lo había entendido así. Entonces, una relación con el Señor no se mide externamente, sino internamente, por un corazón de adoración, un corazón de entrega al Señor, sea mucho, sea poco, pero algo que me cueste, no algo que me sobra o que me da lo mismo. Que ahora podamos, al tomar los símbolos, recordar al Señor y agradecerle primeramente y adorarlo a Él por lo que Él hizo. Pero que tengamos una vida de adoración, una vida de entrega y de devoción al Señor. Que pasemos tiempo a sus pies, que pasemos tiempo en su presencia, que podamos disfrutar la comunión con Él y lo que Él nos regaló. Que el Señor bendiga la palabra. En tu presencia hay